Y yo quiero decirle que el propósito es más poderoso que la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jeremías, antes de que tuvieses en el vientre de tu mamá, ya había un propósito. O sea que no es primero la vida, es primero el propósito. Porque si usted no tiene un propósito, no tiene sentido la vida. Y por eso que la gente se ahorca, se tira del metro, se mete un tiro, se envenena, porque caminan sin propósito. Y nadie puede vivir la vida sin propósito, andando para allá y para acá en ocio. La gente necesita un propósito. Y Dios no nos creó a nosotros por crearnos. Dios nos creó a nosotros con un propósito definido. En Efesios 1:11 dice, somos hechura suya, obras predestinadas para heredar antes de la fundación de la tierra, para comprender los designios de Dios. ¿Qué es un propósito? El designio de Dios. La intención de Dios es el propósito. Amén. Gracias. Fíjese bien esto. Propósito es más poderoso que la vida. ¿Me hago entender? Antes que naciese, Dios nos asignó un propósito. O sea, usted no es casualidad. Usted no es un accidente. Usted no fue una noche más. Usted no fue un capricho de su mamá y su papá. Usted fue la intención deliberada antes de Dios crear la fundación y la tierra. Dios te planeó con algo. Eres especial. Eres alguien con destino. Eres alguien con un plan de Dios. Eres alguien con un sello único. Eres alguien que Dios dijo, en ti voy a glorificarme. Te voy a crear porque voy a hacer contigo cosas maravillosas. Y yo dije que el propósito es más poderoso que la vida. Te lo voy a explicar. Cuando la gente se enfoca en la vida y no en el propósito, lo más seguro es que se va a morir en cualquier rato. Se lo explico. Había un hombre que se estaba enfocando en su propósito y no en el propósito de Dios. Lucas 12, versículo 18, 20, era un empresario muy grande, estaba produciendo sus empresas y dijo, mañana voy a seguir derribando otro granero y pasado voy a seguir y voy a tener muchos años, en el 2050, en el 2100, muchas empresas y ya esta franquicia se va a extender a nivel global. Y Dios le dijo, necio, este día de hoy vienen a pedir tu alma y tu propósito personal, ¿en qué te enfocaste? Se acaba. Pero cuando usted se enfoca en el propósito más que en su vida, porque el que quiera amar su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí la va a encontrar, entonces el propósito va a preservar tu vida, aun cuando estés en el horno de fuego, aun cuando estés dentro de la barca, aun cuando estés entre los leones, aun cuando estés en medio de cualquier desierto. Dios te va a preservar la vida a causa de tu propósito. ¿Me tienen a entender? Por eso que el propósito es más poderoso que la vida. Alguien dijo, One Man Me, la segunda cosa más poderosa de nuestra vida después de nacer es cuando se nos revela el propósito. Me está dando ganas de predicar. Estoy agarrando la cosa suave para después meterle candela. Fíjese bien. Fíjense bien esto. Pedro, su propósito era peces, pero el propósito de Dios no era ese, era almas. Y ese día, Pedro volvió a nacer. La mujer samaritana, su propósito era ir a buscar agua. El propósito de Dios era convertirla en una mega hiper mujer ungida para arrebatarle 250,000 almas al diablo. Fíjese bien, ese día su vida tuvo una razón de ser.
Y por eso que dice, Señor, por eso que no me morí con el COVID, por eso que no me mató aquella situación, por eso que aquella circunstancia, aquella depresión la pude, por eso que se mataron 5 en el taxi y yo fui el único que sobreviví, por eso que cuando me volteé en la moto no le pasó nada. Otros tomándose un vaso de agua se mueren en su casa. A lo mejor usted está metido cumpliendo el propósito en el sector más agarrido, más delicado, con la delincuencia más auge que hay en ese lugar, y pasan balas y pasa todo, pero el propósito te protege. Pero alguien que se concentra en su propósito y se va a su casa tomándose un vaso de agua, se muere porque no estaba enfocado en lo que Dios lo vino a preservar la vida. Cuando te enfocas en el propósito determina con quién te vas a casar, con quién vas a conectarte, con quién vas a ser tus amigos, dónde vas a vivir, qué empresa vas a tener, qué título universitario. Todo eso está relacionado con el propósito. Cuando usted está claro en su propósito, usted no tiene tiempo para perder tiempo. El propósito te conecta con gente, te conecta con lugares. El propósito está relacionado con lo que usted es, todo lo que usted estudió, toda la trayectoria de lo que usted ha pasado en la vida, está muy conectado con el propósito. Por eso que usted dice que ya no entiendo, que yo no sé qué, pero dice la palabra en Romanos 8:28. Ahora, ¿cuántos aman aquí? Entonces, todo lo que te ha pasado hasta este día tiene un propósito. Esas lágrimas tienen un propósito. Esa traición tiene un propósito. Esa tristeza tiene un propósito. Esa crisis económica tiene un propósito. Esa crisis en el alma tiene un propósito. Esa crisis en tu cuerpo tiene un propósito. En la salud tiene un propósito. Porque esa situación precisamente te ayudó a acelerar el propósito de Dios. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Conforme a su propósito son llamados. Si a lo mejor perdiste las almas, el propósito que un profeta te desatara una palabra y te dijera, no te preocupes, la alma es la excusa para Dios revelarte el propósito, porque vas a gobernar. En otras palabras, hay cosas que el diablo hace a propósito para llevarte el propósito. Porque a propósito le calentaron el horno a Sadrach, Mesach y Abednego 7 veces, pero el propósito era que el que iba delante de él lo iba a levantar con victoria. Así que si el diablo ha hecho cosas a propósito, celébralo, porque Dios lo está permitiendo para llevarte al propósito. Fíjate bien esto. Esto es tremendo. La palabra de Dios dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito. Es decir, primero está el propósito de Dios y segundo está el propósito de nosotros. Cuando es su propósito, el que usted se pone de primero, entonces Dios va a cumplir el propósito de nosotros. Pero no es primero el propósito de nosotros. Primero está el propósito de Él. Y cuando usted cumple el propósito de Él, entonces el propósito de Él va a honrarnos a nosotros, porque está primero su propósito que el propósito de nosotros. Te lo voy a explicar con la palabra. El libro de Esther. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? Capítulo 4, versículo 16. El propósito de Dios llevar a Esther era mi Venezuela. Esther tenía una figura, no sé, alta, tenía un cuerpo de guitarra, tenía una belleza. Esther era una mujer espléndida, bella, preciosa. Gloria a Dios. Y fíjese bien esto. Y Esther llegó al palacio. Pero Esther dijo, este es mi propósito, llegar al palacio. Pero en sí no era el propósito de Dios que ella llegara al palacio nada más. Dios quería algo más. ¿Y cuál era esa algo más? Que Esther dijera, no, yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, eso no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería es que ella la representara en el palacio y que ella hablara por los intereses. ¿Cuál es el propósito de elegir un diputado? Que ese sea la voz por una nación, que ese sea la voz por un pueblo, por un estado. ¿Cuál es el propósito de Dios llevar a alguien a ser médico? Que él pueda sanar a los enfermos. ¿Cuál es el propósito? Que alguien estudie educación, que él pueda levantar y formar nuevas personas en la educación. Todo por algo Dios permite
todo para que lograr el propósito. Esther llegó ahí, pero no llegó a Esther ahí patándose aire. Llegó ahí, Esther, tú llegaste acá, estás en el palacio, pero no te pongas muy cómoda, porque tú viniste fue a trabajar en este palacio, y este palacio está diciendo que si tú callas, auxilio vendrá de otro lado, tendrá relevo. En otras palabras, si tú te haces la loca, yo lo voy a decir en criollito, yo voy a buscar otra. Y Esther, no, yo misma soy. Entonces, póngase la pila, Esther. Entonces, bueno, voy a meter en ayuno, traje en ayuno. Y comenzó a Esther meterse en ayuno. Y pasado mañana voy a hablar con el rey. Y se me corta la cabeza, pero cuando hay un propósito, no te van a cortar la cabeza. Cuando el propósito de Dios es que tú vayas delante de quien sea, Jehová va delante de ti como poderoso gigante. Y la cabeza no se te la van a cortar. ¿Por qué se la cortaron a Juan? Porque se salió del propósito. ¿Por qué se la cortaron? ¿Por qué Elí se educó? Porque no estaba cumpliendo el propósito. Él era un sacerdote y estaba en otras cosas que no era el propósito. Por la cabeza se la cortan aquel que se sale del propósito. Pero aquel que permanece en el propósito, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque Dios te va a guardar para que cumplas el propósito.